tardes de nuevo aquí en Negocios Televisión, siguiendo la última hora, la actualidad de los mercados financieros, de la economía, y hoy, como siempre, con especial atención a Argentina. Enseguida, en unos minutos, abre la bolsa argentina, el índice S&P Merval, después de que en el día de ayer también cerrara en máximos históricos, con una subida superior al 3%, tras conocer, eso sí, al cierre del mercado, todas las medidas económicas de Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, que por cierto parece que a muchos expertos le han ido gustando, incluso al Fondo Monetario Internacional, por cierto, al que Argentina le debe bastante dinero. Parece que le han gustado esos recortes que ha hecho Milei, y enseguida vamos a ver también cuál es la reacción de los mercados financieros a ese plan económico que ayer anunció, en este caso, su jefe de economía, Luis Caputo. Mientras tanto, muchas más cuestiones. Hoy tenemos que mirar, por supuesto, esta tarde a lo que ocurre en Estados Unidos. Allí, Reserva Federal se reúne y no es tan importante la decisión de tipos que va a tomar, porque seguramente vaya a hacer una pausa, otra más, en los tipos de interés. Es decir, ni subir ni bajar. Lo importante hoy es el dot plot, es decir, ese plan que tiene la Reserva Federal y que siempre presenta al mercado cada 3 meses aproximadamente, donde les avisa a los mercados financieros de dónde cree que van a estar los tipos de interés dentro de unos meses, el año que viene y el siguiente. Y Powell ya ha dicho en alguna ocasión, en algún momento, que el dot plot sirve unas semanas, que luego ya no sirve absolutamente nada. Así que ahora es muy importante lo que pueda pensar la Reserva Federal sobre dónde van a estar los tipos de interés. Pensaban que el año que viene, en el último dot plot, iban a estar en el 4,9%. Vamos a ver si aumenta, por lo tanto, esa perspectiva de bajadas de tipos por parte de la FED, porque eso supondría ya una bajada de tipos de aproximadamente medio punto porcentual. Vamos a ver cómo queda ese dot plot en el día de hoy. Hoy también, por cierto, mirando al petróleo, que está recuperando después de que la OPEP haya publicado ese informe mensual y que haya dicho que son exageradas las preocupaciones que hay en el mercado petrolero sobre la demanda de petróleo de cara a 2024. Así que veremos, porque ayer ya saben que el dato de inflación hizo que el petróleo se desplomara en torno a un 4% en el caso de la referencia en Estados Unidos, en el caso del West Texas. Hoy, muchas cuestiones, esta tarde muchas cuestiones, muchas citas clave, muchos datos también, por cierto, hablando de petróleo. Sergio Fernández, buenas tardes, cuéntanos cuál es esa agenda de la tarde. Muy buenas, Marta. Una agenda que viene cargada con Zelensky, que ya fue protagonista en el día de ayer después de visitar Estados Unidos. Hoy también está de visita, en este caso en Noruega. Precisamente estamos pendientes, ha empezado ya eso de las 3 de la tarde, la reunión de líderes de los Balcanes Occidentales. A las 4:30 seguimos con datos. Hemos conocido hace apenas unos minutos el IPP de Estados Unidos. A las 4:30, inventarios de petróleo crudo de la AIE. También pendientes de más citas. A las 5 de la tarde, la Unión Europea y Chile firman un acuerdo marco avanzado y un acuerdo comercial interino. Tendremos la comparecencia un día más de Josep Borrell, pero también escucharemos a Valdis Dombrovskis, a José Manuel Álvarez o, en este caso, al ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Y la cita, sin lugar a dudas, más importante, a eso de las 8 de la tarde, pendientes de la reunión de la Reserva Federal, las proyecciones económicas del FONC y, sobre todo, a las 8:30, la comparecencia, la rueda de prensa de Jerome Powell. Ojo, porque no es la única cita, no es la última. A las 9 menos cuarto, reunión de líderes de los Balcanes Occidentales. Comenzará la conferencia de prensa, veremos si con palabras también de Zelensky. Gracias. Hoy pendientes, por supuesto, de cómo cotiza Wall Street. De momento cotiza con subidas. Pero también pendientes de ahora a las 3 de la tarde, cómo abre Argentina, porque se espera que la subida de hoy también sea importante, sabiendo que al mercado le ha gustado generalmente todas las medidas económicas de Javier Milei. Por cierto, que vamos a analizar en detalle en un ratito, en unos 15 minutitos aproximadamente, con Axel Kaiser, que va a estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Pero antes de hablar de Argentina, quería también hablarles de uno de los temas del día, que es Alemania. Parece que ya ha llegado a su destino final, le ha costado un fallo judicial, le ha costado una crisis presupuestaria, pero ya está en la última casilla del juego. Es decir, ya ha acordado unos nuevos presupuestos para 2024. Y había muchas dudas. Iba a ser el 5.º año en el que se iba a suspender el freno de la deuda, tanto que Alemania, ya saben, que precisamente se conoce como un país muy conservador en cuanto a la disciplina fiscal. Bueno, pues parece que se ha preferido ajustar a ese conservadurismo que tradicionalmente representa a Alemania. Lo que han preferido hacer es no suspender, o por lo menos decir que todavía no van a suspender el freno de la deuda. Esa es una de las decisiones que hoy ya ha advertido o que ya ha anunciado Olaf Scholz. Claro, ya tenemos un presupuesto en Alemania para 2024, un plan por lo menos. Ahora enseguida les vamos a contar un poco a partir de aquí
qué es lo que va a ocurrir, ahora cuál es el siguiente paso a dar para que se pueda aprobar ese plan. Pero antes, claro, contarles, esto puede dar más tranquilidad a las empresas, aunque veremos, porque claro, hay que ver realmente si se van a dar todas esas ayudas que se querían dar y que finalmente el Tribunal Constitucional decidió que no se podían dar porque suponían algo inconstitucional. Bueno, ya saben que además ese fallo judicial generó un agujero de 60.000 millones en el presupuesto de Alemania. Bueno, pues con este presupuesto parece que Scholz va a tapar una partecita de ese agujero, 17.000 millones. Dice que va a conseguir ahorrar 17.000 millones para tapar parte de ese agujero, pero insisto, eran 60.000 millones el agujero. Entonces no se va a poder gastar todo ese dinero que quería Olaf Scholz entonces. Ya no se va a poder gastar todo ese dinero. Básicamente eso es lo que ha dicho Scholz. Ha dicho, nos vamos a pegar a nuestros objetivos, pero vamos a tener menos dinero para alcanzarlos. Van a tener que apañárselas, dice Scholz, con menos dinero. ¿Cuáles son los objetivos de Alemania? Ya lo sabemos, apoyar a Ucrania, impulsar la transformación verde, de energía limpia, fortalecer la cohesión social. Hoy Scholz ha dicho que esos tres objetivos van a continuar sin cambios, van a seguir guiando a la economía alemana, pero que está claro que tienen que conseguirlos con mucho menos dinero. Quiero que lo escuchen directamente de sus palabras y enseguida también comentamos más cuestiones sobre el presupuesto. Aber wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht. Pero eso sí, a Olaf Scholz no se le quiere olvidar que todavía estamos en guerra y quiere dejarse un as bajo la manga por si acaso tiene que recurrir a una situación de emergencia, básicamente. En este caso ha recordado que todavía estamos en una situación de guerra en Europa, guerra entre Rusia y Ucrania, y dice en el caso de que eso se deteriore, podríamos proceder a declarar una situación de emergencia extraordinaria. Claro, el acuerdo presupuestario, bueno, ya saben que aunque lo haya aprobado el gobierno, todavía debería ser discutido por el Comité Parlamentario de Presupuesto, antes de pasarlo, por cierto, por la revisión del Parlamento y después al Consejo del Bundesrat, que representa a los 16 estados de Alemania a nivel federal. O sea que son varios pasos todavía los que tiene que pasar, los que tiene que superar el presupuesto alemán para poder decir que ya tenemos aprobado el presupuesto. De momento tenemos aprobado el acuerdo en el gobierno. Ahora tienen que pasar por muchos más procedimientos, entre ellos el Parlamento, que por cierto se necesitan 2/3 de la mayoría parlamentaria para poder aprobar un presupuesto. Eso significa que la oposición, los conservadores de la oposición van a tener que dar su sí a ese presupuesto. Así que veremos. De momento, como digo, de momento lo que han hecho es no suspender otro año más. Por ahora, aunque abrir la puerta a poder hacerlo quizá, aunque dicen que todavía no se lo plantean, no hacerlo el año que viene, en 2024. Eso sí, vamos a las reacciones. A si de verdad los expertos creen que esto es una buena noticia o una mala, porque Alemania dice que quiere seguir con sus objetivos, pero con menos dinero. Claro, eso lo van a tener que sufrir algunas empresas, que ya tenían algunas ayudas en la cabeza por lo menos y que ahora ya no lo van a tener, como empresas que querían instalar fábricas en Alemania y que ahora pues a lo mejor no lo van a poder hacer, por lo menos con todos los subsidios y toda la ayuda que estaban esperando conseguir de Alemania. Hoy, por ejemplo, bueno, recordamos las palabras de la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, de Gita Gopinath, que la semana pasada decía que bueno, una de las medidas que podía aplicar Alemania era aflojar un poquito el freno de la deuda, es decir, aumentarlo en un punto porcentual incluso. Ahora está en el 0,35% del déficit de Alemania, 0,35% del PIB, eso es lo que puede ser el déficit. Bueno, Gopinath dijo, esto crearía un margen financiero para las grandes inversiones que se necesitan ahora, como la transformación verde o la infraestructura de transporte. Bueno, no le ha hecho caso el gobierno alemán. Pero vamos también a las reacciones, que están viendo ustedes también aquí en pantalla. Vamos a empezar por el presidente del DIW, Marcel Fratscher. Ha dicho, esto es un compromiso podrido con el que el gobierno federal simplemente empuja los problemas hacia el futuro. Aquí vemos que no le hace mucha gracia el acuerdo al que ha llegado el gobierno. Dice, significa que al Estado le van a faltar permanentemente 60.000 millones de euros para la protección y transformación del clima y los ciudadanos están entre los perdedores de este acuerdo. Muy duras
sus palabras y su reacción al presupuesto alemán. Desde el Instituto IW, lo que dice Michael Huther, también Tobias Henze, dice: la coalición ahora mismo está simulando que hay una unidad, una estricta política de austeridad que debería poner fin de una vez por todas a la disputa presupuestaria. Pero eso sí, dice, las inversiones indispensables quedan en el camino, al igual que una solución a largo plazo para los futuros presupuestos. Así que aquí también vemos que no le hacen mucha gracia. Vamos con la presidenta del Consejo de Expertos Económicos de Alemania, Monika Schnitzer. Dice, tiene sentido dejar la puerta abierta a la justificación de una situación de emergencia para necesidades de gasto que sean específicas. Así que aquí le gusta el hecho de que Scholz haya dicho que bueno, que de momento este es el presupuesto, pero que se podría declarar una situación de emergencia en algún momento. Dice, no será sorprendente que los socios de coalición no puedan ponerse de acuerdo para declarar otra emergencia, otra situación de emergencia para 2024. Sin duda habría razones para ello. El temor a una nueva revisión constitucional es probablemente demasiado grande, dice, y es complicado si el presupuesto de 2024 se puede equilibrar principalmente usando reservas. Así que, como ven, estamos viendo que hay muchos expertos que creen que hay dudas, ¿no?, sobre el presupuesto, a pesar de que parece que cumple un poco con esa disciplina fiscal tradicional alemana. Por último, Clemens Voss, presidente del IFO, dice, el acuerdo presupuestario es un paso en la dirección correcta, pero quedan preguntas sin respuesta. Dice, es de agradecer que el gobierno no haya tomado el camino fácil de declarar una emergencia presupuestaria, porque dice, podría haberlo hecho. Es bueno que haya recortado el gasto, especialmente subsidios, y que haya aumentado impuestos ambientales, y dice que eso va a mantener incentivos para la protección del clima. Así que bueno, hay un poco de todo, ¿no?, entre las palabras de momento de varios expertos que se están fijando en ese plan presupuestario de Alemania, que ya se ha decidido por parte del gobierno alemán, por fin, después de un mes de muchas dudas, de muchas incertidumbres sobre por dónde podían salir los tiros, básicamente. Pendientes todavía, ya se lo decíamos, de Argentina, estamos pendientes de tener esa información sobre cuál es la apertura del mercado. Estamos recibiendo ya algunas informaciones que apuntarían a una subida en el día de hoy del 6%, 6% de repunte para el índice Merval, que ya saben que es el de referencia en Argentina, por encima del 1.000.000 de puntos, 1,07 millones concretamente, para que se hagan ustedes una idea. 6% estaría subiendo hoy el índice Merval, que ya saben que es el de referencia en Argentina, y lo que nos indicaría que efectivamente hay mucha celebración y mucha euforia por parte de los mercados sobre el plan económico que ayer por la noche, ya tarde, aquí en España, se publicó, se anunció por parte de Luis Caputo, el ministro de Economía de Argentina. ¿Les gusta a los argentinos, al mercado en general, lo que está anunciando Milei? Hasta el mismísimo FMI ha elogiado el trabajo que ha hecho Milei con este plan económico. Y ahora enseguida también lo vamos a analizar en detalle. Pero antes de ir directamente con Argentina, también hemos hablado mucho de una potencial crisis de Estados Unidos, de la suspensión del techo de deuda, y de cómo ahora Estados Unidos tiene que seguir aumentando sus emisiones de deuda para pagar las anteriores. Esto lo hemos contado en muchas ocasiones, de cómo todo es una bola de nieve que en cualquier momento, realmente, cuando se encienda una chispa, podría reventar, podría estallar y podríamos estar ante una crisis de deuda en Estados Unidos. Bueno, ¿y si les digo ahora que la crisis de deuda realmente se está gestando ya no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial? Y si no es solo Estados Unidos el país que está teniendo ahora mismo una situación crítica. Bueno, hoy Bloomberg cuenta que hay una crisis de deuda que se está gestando en todo el mundo en desarrollo a medida que esta década de endeudamiento, está alcanzando a los países también más pobres del mundo. Aquí tienen un gráfico de la deuda de los países fronterizos, o países frontera, mercados frontera más bien, que es como se les conoce. Bloomberg cuenta hoy que estos países en 2024 van a tener que reembolsar, que pagar, alrededor de 200.000 millones de dólares en bonos y en préstamos. Todo eso lo van a tener que pagar en 2024. A ver de dónde sacan el dinero, porque es mucho dinero para países, insisto, frontera, para mercados frontera, que es como se les conoce en la jerga. Son básicamente un tipo de país que está en vías de desarrollo, más avanzado que los países menos desarrollados, pero siguen siendo todavía demasiado pequeños como para ser calificados como mercados emergentes. Bueno, dice Bloomberg que la situación es especialmente grave porque, claro, son países con mercados internos que son pequeños, que tienen que recurrir a prestamistas globales, en muchos casos grandes países, como es el caso de China, para que les presten dinero.
y tienen complicado el hecho de poder llegar a recaudar fondos para poder pagar toda esa deuda. Claro, además ahora hay que recordar que los tipos han subido en todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en deuda emitida por países de este tipo de mercados, mercados frontera, cuando el Tesoro de Estados Unidos nos está dando un 4, un 5%, que hace 3 años se podía considerar high yield? Pero ahora el high yield nos está dando uno de los activos más seguros del mundo. Entonces, es verdad que han perdido interés por parte de los mercados financieros, por parte de los inversores. Y claro, a todo esto, claro, llega la guerra, los países pobres ya han tenido que enfrentar más costes de importación de alimentos por culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, el momento desde luego que no puede ser peor. Y a todo esto, cada vez hay menos dinero dentro de los países para poder incluso afrontar los gastos cotidianos. De hecho, fíjense en un dato que les voy a dar rápidamente. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, unos 3.300 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, viven en países que gastan más en pagar deuda que en educación y en atención médica. Bueno, pues esta es la nueva crisis de deuda que parece que Estados Unidos está generando también en torno a otros países, a países menos desarrollados, no países nada desarrollados, pero esos mercados frontera. Y hablamos también hoy de Argentina, como no, ya les hemos dicho que la bolsa argentina se ha disparado en el día de hoy en esa apertura en torno a un 6%. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente a los mercados les está gustando las medidas que anunció ayer el jefe de Economía de Argentina, Luis Caputo, entre ellas la reducción del gasto de un 2,9% del PIB y esa devaluación del peso también, que hasta ahora, en términos oficiales, estaba manejándose el dólar en unos 400 pesos, no llegaba y ahora ya está en 800 según el tipo de cambio oficial. Bueno, pues rápidamente vamos a contactar con expertos rápidamente para poder analizar cuál es esa primera reacción del mercado, que se está tomando bastante bien también esas medidas de Javier Milei como nuevo presidente. Saludamos a Axel Kaiser, que es abogado y profesor universitario. Axel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, antes de meternos en harina con las medidas, ¿no?, y analizar un poco en detalle lo que se anunció por parte de Caputo, del ministro de Economía en Argentina. En mercado argentino acaba de abrir la bolsa argentina, subida del 6% en la bolsa. Nada mal, desde luego, nuevos máximos históricos para el índice. Entiendo que en el mercado se celebra, por lo tanto, las medidas económicas de Milei. Por supuesto, a ver, hay que tener presente de dónde parte Argentina, ¿no? Que es un país, todos sabemos los números, destrozado, con una economía asfixiada por el estatismo, por la regulación, por el colectivismo. De hecho, si ustedes ven el ranking de libertad económica que publica Fraser Institute en Canadá todos los años, Argentina está entre los últimos países del mundo en términos de libertad económica. ¿Qué significa esto en términos de libertad para comerciar, para abrir negocios, en términos de carga de impuestos, regulatoria, moneda, etcétera? Entonces, todas estas señales que está enviando el ministro Caputo indican que por fin se abre un camino muy claro en que se va a premiar el esfuerzo individual, el Estado se va a retirar del sector privado, es decir, lo va a dejar funcionar y se termina también con la corrupción en parte que genera el intervencionismo estatal desatado. Así es que son buenas noticias, los mercados ven esto como un principio que es necesario, que tal vez no va todo lo lejos que muchos quisieran, pero va más lejos de lo que el Fondo Monetario Internacional esperaba, y es recién el principio. Esto no es que aquí se va a quedar, vienen muchas otras reformas. Axel, hay dudas, ¿no? Hay muchas dudas aún así sobre el plan económico de Milei. Por ejemplo, devaluación del peso. En torno a 400 pesos el tipo de cambio, el dólar pasa ahora mismo a valer 800 pesos, es decir, el doble. Bien, perfecto. El dólar blue, que es el dólar que ya sabemos se negocia un poco más en el mercado, está a más de 1.000. Estaba ayer, antes de conocer la medida, y después de conocerla subió incluso más. Estaba en el entorno de 1.070, si no me equivoco. Ahora mismo es verdad que no tengo datos de tiempo real para ver ahora mismo cómo está el dólar blue. Pero aún así, quería preguntarte, ¿es suficiente la devaluación que ha hecho Milei de 400 a 800 pesos para el dólar? Yo creo que es una devaluación muy agresiva, porque la verdad es que está sincerando la brecha cambiaria, básicamente, entre el blue y lo que era el oficial. Falta todavía un poco por corregir,
pero me imagino que ellos han hecho bien los cálculos de lo que es viable y soportable en el corto plazo. Pero es una medida poderosa, es decir, hoy día, por ejemplo, ya si eres turista y vienes a Argentina, no te conviene necesariamente demasiado hacer lo que hacías antes de tener que comprar, traer dólares en cash, venderlos al blue para poder pagar después los hoteles y todo en efectivo. Hoy día ya no te va a preocupar tanto usar tu tarjeta de crédito, con lo cual se incentiva llegada de dólares por ese lado, a través del sistema formal. En fin, a los exportadores les van a liquidar a mucho mejor precio, que yo creo que es una de las cuestiones esenciales que no es una devaluación, al final es sincerar la realidad, no es que están devaluando, ellos simplemente están abriendo la caja negra de controles que tenía establecido el kirchnerismo y que han destrozado la economía argentina para que sea una cuestión más limpia, donde se manifiesta la verdad, porque nunca estuvo el dólar a 400 pesos. Eso era lo que el gobierno a la fuerza imponía, ¿cierto?, a través de, digámoslo así, decretos a la economía argentina. La verdad es que en el paralelo siempre estuvo mucho más alto que lo que decía el gobierno. Entonces se estaba mintiendo. Y ahora lo que están haciendo ellos es decir la verdad. Y por supuesto que una economía no puede funcionar si el gobierno miente sistemáticamente, impone a patadas un tipo de cambio que no es real, mientras en el mercado está pasando algo completamente diferente. Así que yo creo que es un principio, como digo, este es el segundo día del gobierno, bueno, ahora es el tercero, pero este es el inicio. A mí no me cabe ninguna duda que un poco tiempo más lo van a sincerar completamente, pero ya digamos que lo resolvieron en un 80-90%, la brecha ya no es lo que era antes, que era una cosa grosera, ahora es algo mucho más cercano a la realidad y que en definitiva no es tan obsceno, digamos, sí, hay una diferencia todavía, pero me parece a mí que deben tener bien pensado por qué mantienen esa diferencia y la van a corregir, la van a arreglar en un tiempo más, yo creo. Sela, hay más cuestiones, ¿no?, que también me generan dudas. Por ejemplo, lo que ha anunciado también Caputo es que van a dar el doble en la cartilla de alimentos y que se van a aumentar las ayudas por hijo en un 50%. Sabiendo la inflación, lo alta que es en Argentina, ¿no es posible que estas medidas también ayuden a que, por ejemplo, el precio de los alimentos se dispare otra vez? Lo que ocurre es que acá hay un conjunto de medidas que hay que verlas como un paquete, ¿verdad? Porque al mismo tiempo ellos están recortando subsidios a tarifas, ¿no?, de servicios públicos. Y el 60% casi del ajuste va a recaer en el Estado, gastos de básicamente la parte del despilfarro fiscal, y va a haber un 40% que viene por ajustes, por, digamos, incluso impuestos que van a poner que antes no estaban, o que van a mantener provisoriamente, porque estoy seguro que más adelante los van a eliminar. Entonces, claro, por un lado tienes que se va a apretar el bolsillo de los ciudadanos, porque en sí mismo el ajuste fiscal y todo lo demás va a contraer la economía, y por otra parte, al subir las tarifas, obviamente eso le va a pegar a un montón de gente, y hay medidas simbólicas entonces también de que el Estado va a sufrir, es decir, los políticos, todo esto de que no se van a renovar los contratos o no se van a aplicar los que se han hecho en el último año, se van a reducir la subsecretaría de los ministerios, etcétera. Es muy simbólicamente importante desde el punto de vista de que la austeridad le pega también a la clase política y a la clase funcionaria, pero por otra parte tienes que tener una señal, porque aquí hay que manejarse con variables también políticas, tienes que tener una señal de que la gente que más sufre y que más lo necesita no va a quedar sola, va a tener un apoyo, ¿no?, en este caso del gobierno, provisorio también, porque no nos olvidemos que la idea de esto es que una vez que la economía empieza a generar los brotes verdes, empieza a crecer, empieza a avanzar, que eso se va a demorar, obviamente, también ese tipo de asistencia se va a ir recortando, porque la gente va a poder encontrar empleo, va a poder tener sus propias fuentes de ingreso y así sucesivamente. No es algo que es permanente en el tiempo, así por lo menos no está pensado, ¿no?, que la gente sea dependiente del Estado para siempre. Y bueno, esa es la fórmula que fracasó kirchnerista. Pero tú tienes que tener, entre todo esto que viene, que es muy duro, ¿no?, de ajuste de gasto que le va a pegar a la economía en general, por su propio bien, ¿no?, porque esta es la medicina que te tomas cuando estás a punto de morirte, te la tienes que tomar, esta es la quimioterapia, o sea, si no la haces te vas a morir. Le va a pegar a mucha gente,
pero al mismo tiempo tienes que tener un componente de ayuda social para las personas que están en situación casi de hambre, ¿no? Que están en pobreza o extrema pobreza. Eso no puedes dejar de hacerlo si eres un político realista. Y habla muy bien de Milei, porque una cosa es, y de Caputo, una cosa es la teoría económica libertaria, que todos los que estamos en esto conocemos, ¿no? Y que diría, bueno, el Estado no debería redistribuir nada. Y otra cosa es cuando estás en la realidad y tienes que aplicar las medidas. Entonces, tiene que también manejar las variables políticas en el corto, mediano y largo plazo, y para mí me parece que eso va en la dirección correcta. No creo que aumente los precios de alimentos, porque ya la inflación ya está de alguna manera instalada, la dinámica inflacionaria por los próximos meses, y lo que están haciendo ellos es desactivarla, tienen que anunciar todavía todas las medidas de las LELIQs, las PASE y todo el problema del Banco Central, y creo que eso va a ser mucho más fuerte para compensar la posible alza de eso, que no lo van a financiar con emisión monetaria, me parece a mí tampoco. Axel, una duda más. Hay medidas, por ejemplo, como la que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Que ahora mismo se va a paralizar, o esos cargos que ahora mismo bueno, se le van a quitar a muchas personas, cargos públicos. Claro, todos estos son medidas que entiendo que van a generar también muchas críticas por parte, por ejemplo, de aquellas empresas a las que se le había licitado determinadas obras públicas o aquellas personas que van a perder su cargo público también. ¿Crees que esto puede provocar demandas contra Milei por todas estas personas que hayan visto que, por ejemplo, lo que estaba presupuestado también para sus cargos y todo el sueldo que iban a recibir por el cargo que iban a tener ya no lo van a tener porque Milei ha decidido que se les va a despedir, ya no se va a contar con ellos como cargos públicos? Mira, yo obviamente creo que va a haber resistencia, por eso es tan importante que esta semana anuncien todo, porque las lunas de miel de los presidentes no duran mucho. Cuando tú además entras en situación de emergencia, te eligieron para actuar de manera rápida y categórica, y eso es lo que están haciendo. Sí, la gente que se ve perjudicada, pero hay que decirlo, son personas que no son productivas, en muchos casos están apalancadas nada más que por sus partidos políticos, son los famosos ñoquis que no producen absolutamente nada más que redes de poder para el clientelismo del peronismo y de esos grupos. Después están los empresarios prebendarios, fuentes de la corrupción máxima argentina, porque si hay un lugar donde en Argentina se roba realmente es en la obra pública. Es decir, ya hemos tenido escándalos, ¿no? Entre otros está Cristina procesada por varios de esos escándalos, porque claro, se trata de miles de millones de dólares que se van en obra pública. Entonces es muy fácil cuando el Estado financia la obra pública arreglar los contratos con tus amigos, ¿no? Y con sobreprecio, después pasarte los maletines de billetes por debajo de la mesa, ¿no? Por el servicio que les ha prestado. Entonces todo eso se va a terminar. Y Milei dijo muchas veces que él quería transitar hacia un sistema de obra pública tipo chileno. En Chile, la obra pública no la hace el Estado, la hacen solo los privados. Los privados meten el dinero. El Estado no mete un peso en obra pública, salvo excepciones, pero en la gran obra pública no lo mete el Estado el dinero. Lo hacen todos los privados, porque no es el rol del Estado tener que financiar la obra pública. Es una locura eso, que los contribuyentes estamos construyendo las carreteras con nuestros impuestos, manejados por los políticos para que se roben todo el dinero y lo hagan mal. No, entonces viene un consorcio internacional, invierten en una supercarretera, y claro, después te cobran un peaje, en fin, ellos se reembolsa de acuerdo a las bases de la licitación, todo lo que han invertido, porque obviamente nadie te va a regalar miles de millones de dólares, eso es obvio, pero siempre es un sistema mejor, y nosotros acabamos con la corrupción en Chile en parte gracias a eso, y eso es lo que tiene Javier Milei en mente, y yo creo que tiene todo el apoyo popular para hacerlo, porque, insisto, los escándalos de obra pública en Argentina han sido tan gigantescos en términos de robo, que ya nadie puede estar defendiendo la obra pública nacional. Y además no funciona bien, muchas no se terminan bien, no quedan muy bien hechas, etc. Entonces, creo que va a haber resistencia, sí, pero en este minuto la gran mayoría de los argentinos está de acuerdo, la clase política en general, al menos todo lo que es la centro-derecha y la gente que está con Javier Milei en el gobierno están de acuerdo que esto hay que hacerlo. Incluso hay personas, yo creo, en el peronismo que están de acuerdo con esto. Así que creo que no es una idea que vaya a paralizar el país, que le van a cortar las calles, que le van a hacer nada de ese tipo de cosas por ahora. Pues, Axel, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar en Negocios Televisión con nosotros. Axel Kaiser, abogado y profesor universitario. Como digo, un placer. Pasa buen día. Muchas gracias a usted. Bueno, y a todo esto...